Hace varios eones solo existía el vacío. Un lugar profundo donde ni siquiera la luz más inmensa era suficiente para iluminar a dicho lugar. Luego existió un ser que hacía que todo, absolutamente todo, empezara a deformarse a su alrededor. A medida que pasaban los milenios, cada lugar que ocupaba ese ser lo volvía caótico, causaba terror en las formas de vida que simplemente se mataban unas a otras, y hacía que todo perdiera absoluto sentido. Esta entidad no tenía nombre ni forma que se pudiera definir con palabras. Su influencia era tan vasta que las leyes fundamentales del universo mismo se doblegaran ante él. Donde aquella cosa ponía su atención nacía el miedo primordial. Esto no significaba el miedo tradicional a morir, sino el miedo a comprender algo más allá de la existencia del mismo ser. Fue en ese momento exacto cuando nacieron las maldiciones. No eran entidades conscientes, solo actuaban bajo el instinto en el que fueron creados. El odio a las armas, la guerra, las violaciones. O por el otro lado el miedo a varios, el miedo a objetos como un cuchillo o a los pensamientos negativos de uno mismo, se convertían en maldiciones de cualquier tipo. Pero con el paso de incontables eras de historia humana, dicho ser simplemente se alejó, o quizá dejó de ser imperceptible para cualquier ser vivo. Y aunque los humanos jamás lo supieron, cada maldición que nació en su mundo no era más que una palabra incompleta. Un fragmento roto de un nombre que la realidad misma se niega a pronunciar. Un nombre que no debe ser recordado. Un nombre que, incluso ahora, observa desde detrás de la existencia. Porque el vacío nunca estuvo vacío. Y aquello que una vez deformó el universo sigue esperando a ser descubierto. Volvieron a pasar los años, en los cuales antes de que naciera una maldición, había una pausa. La cual era imperceptible en el mundo que parecía equivocarse constantemente, y que no parecía cambiar. Aquellos sucesos los chamanes y hechiceros lo llamaban ruido, no una voz clara ni un pensamiento propio. Era algo que se filtraba entre ambos conceptos. Como si se tratase de una indiferencia a la conciencia. Quienes no poseían energía maldita simplemente lo ignoraban. Pero quienes sí la poseían, sentían náuseas, vértigo y una presión detrás de los ojos, como si alguien o algo los estuviera observando desde el interior de su ser. Pero hubo una noche donde se empezó a sentir dicha sensación mucho más de lo habitual. En las afueras de Sendai, Japón, el ruido fue distinto, como si viniera desde lo más antiguo y profundo. Una escuela había sido cerrada tras varios casos de suicidios colectivos entre estudiantes y maestros que se habían suscitado sin razón aparente. Lo más extraño del caso es que no había una maldición de grado especial que se registrara con antelación. Los testigos afirmaban presenciar cómo las paredes parecían respirar, y cómo el concreto de las instalaciones se curvaban como si de carne se tratase. Y los pasillos se alargaban de maneras exageradas. Eso preocupó a los familiares de las víctimas, quienes no sabían qué más hacer en dichos escenarios. Esperaban encontrar refugio en sus creencias, pero eso solo hizo que aquellas pobres personas, quienes no se volvieron a saber nada de ellos. Al pasar del tiempo, aquella noticia se silenció, para evitar que la población japonesa entrara en pánico.
Pero entre la comunidad de hechiceros, el incidente de Sendai se convirtió rápido en susurros difíciles de evitar, y tras eso cada persona tenía un miedo tan creciente que empezaban a tener escalofríos. No era el poder de la maldición lo que aterraba, sino su naturaleza. La deformación estructural, la indiferencia a las leyes de la física. Mientras tanto, en un pequeño apartamento de Tokio, el joven Itadori Yuji se rascaba la cabeza, ajeno de las noticias y los recientes sucesos. Estaba viendo vídeos sobre varios deportes en una laptop, en el inminente funeral de su abuelo, quien había fallecido esa misma tarde en el hospital. De un momento a otro, unas náuseas lo golpearon como si se tratase de un fuerte puñetazo en su cabeza. El pelirrojo se llevó la mano a la frente mientras sentía una pulsación que sentía detrás de sus ojos, una presión que parecía venir desde el interior de su cabeza. ¡Ugh! ¿Qué es este dolor? ¿Acaso será por el estrés? Lo que no sabía aquel muchacho es que no era un dolor común. Era un extraño ruido que Yuji no se podía explicar. Al no comprender la energía maldita, le parecía demasiado inusual un evento de este tipo. Pero algo más sucedió. Su cuerpo estaba reaccionando a una onda expansiva de lo que era una disonancia primordial. En pocas palabras, era como si su entorno, incluyendo el aire mismo, se hubiera vuelto grueso y viscoso. La pantalla de aquella laptop parpadeó. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, y por un breve momento la cara del narrador deportivo se había deformado a niveles inhumanos, pero tan rápido como pasó, volvió a la normalidad. En ese momento, Yuji cerró los ojos y respiró profundamente. A cientos de kilómetros de, una hechicera de segundo grado, Nishinomiya Momo estaba ahí por lo ocurrido en la escuela de Sendai, pero ella no venía sola, sino que estaba acompañada de Iichi Kiyotaka. Llevaba un traje de oficina pulcro y un maletín que parecía contener su única fe, además de llevar una preocupación continua. Iichi-san, estoy detectando un remanente extraño, dijo Momo, sosteniendo su escoba voladora ligeramente en alto. No es denso, es más como un eco. Las maldiciones suelen dejar un hedor, esto deja un zumbido. Iichi ajustó sus gafas. Según la información preliminar, la presencia aquí no es una maldición registrada. Es algo que altera el espacio físico sin la necesidad de una técnica de barrera. El profesor Gojo lo llamó un foco de divergencia. ¿Foco de divergencia? Sí. Es donde la realidad olvida momentáneamente sus reglas. Por favor, ten mucho cuidado. Si las paredes actúan como carne, no sabes cómo se comportará una maldición al interactuar con ellas. Se abrieron paso a través de las puertas de la escuela. La luz de las farolas luchaba por penetrar el patio. En la distancia, un pasillo del segundo piso parecía ondear suavemente, como una cinta sumergida en agua turbia. Iichi sintió el mismo ruido que había atormentado a Yuji, magnificado. Le dolió la mandíbula y sintió que el suelo bajo sus pies se inclinaba ligeramente. «Momo, ¿tú también lo sientes?», preguntó con voz tensa. «Sí. Es como si el mundo me estuviera diciendo un secreto que no quiere que escuche». De repente, la sensación se intensificó. El zumbido se convirtió en una nota sostenida que rasgó el aire. La presión detrás de sus ojos se hizo insoportable. En la pared del edificio, un mosaico de ladrillos comenzó a palpitar. Los bordes se suavizaron, y la superficie se hundió lentamente, formando una cavidad oscura y húmeda. De la cavidad no salió una maldición, salió un sonido. Un sonido que era una palabra, pero que se rompió en pedazos al ser pronunciada. Era el fragmento de un nombre olvidado. El ruido se volvió atronador, una cacofonía que prometía el caos. Y en ese instante, Iichi y Momo supieron que no estaban lidiando con el miedo de los humanos, sino con el olvido de una entidad que nunca debería haber existido.
El fragmento de nombre les penetró los oídos, la mente y el alma, y por primera vez, sintieron el verdadero pánico a algo más allá de la muerte. Sintieron el miedo a que todo lo que conocían se equivocara para siempre. El fragmento de nombre, el ruido hecho inteligible, resonó no solo en los oídos de Ichichi y Momo, sino en cada ladrillo, cada viga, cada trozo de concreto de la escuela. La cavidad en la pared no era un portal, sino una herida abierta en la realidad, supurando la esencia de la distorsión. La palpitación de los ladrillos se extendió como una enfermedad. Grietas finas como venas comenzaron a serpentear por la fachada, pero en lugar de romperse, el material se ablandaba, se estiraba. Las líneas rectas de las ventanas se curvaron, las esquinas se redondearon en una grotesca parodia de fluidos orgánicos. Ichichi-san, esto no es una maldición normal. Gritó Momo, su voz temblaba. Su escoba, normalmente un punto de apoyo, ahora parecía flaquear, como si el propio aire se negara a sostenerla. El suelo bajo sus pies dejó de ser plano. Comenzó a ondularse, suavemente al principio, como un colchón de agua. Luego, las ondulaciones se hicieron más pronunciadas, creando crestas y valles donde antes había pavimento liso. El equilibrio se volvió un lujo inalcanzable. El horror se intensificó cuando los árboles del patio comenzaron a retorcerse. Sus troncos se doblaron en ángulos imposibles, las ramas se entrelazaron y se anudaron sobre sí mismas, sus hojas se marchitaron y revivieron en un ciclo espantoso. Los arbustos se alzaron y se hundieron, como si la tierra misma estuviera respirando con dificultad. Esto es lo que describieron los testigos, pensó Ichichi, con un terror helado. Las paredes respiran, el concreto se curva como carne. El aire se volvió espeso y pesado, teñido con un olor a humedad, moho y algo más, algo metálico y pútrido. Las sombras se alargaban y se acortaban sin relación con las fuentes de luz, danzando con una independencia macabra. Los pasillos interiores de la escuela, visibles a través de las ventanas ahora deformadas, se estiraban y contraían como si fueran el esófago de una bestia colosal. Momo, debemos retirarnos. No podemos contener esto. Ichichi intentó gritar, pero su voz se ahogó en el creciente ruido que ahora era un rugido gutural y omnipresente. El edificio gemía, crujía y se quejaba, pero no con los sonidos de la madera o el metal, sino con un lamento orgánico y distorsionado. Un aula en el segundo piso se infló de repente, proyectando hacia afuera un balcón de concreto que se extendió como una lengua. Luego, la lengua se retrajo, arrastrando consigo un pedazo de la pared, que se plegó sobre sí misma. Las ventanas se fundieron unas con otras, sus cristales se derritieron como cera, formando orificios irregulares y oscuros, como ojos vacíos que observaban el caos. Las escaleras interiores se transformaron en rampas resbaladizas y curvas que conducían a ninguna parte, o peor aún, a lugares que no deberían existir. Las aulas se encogían o se expandían en un abrir y cerrar de ojos, atrapando y desorientando a cualquier alma que pudiera haberse aventurado dentro. El eco del nombre, el fragmento impronunciable de Salgo, se había convertido en la banda sonora de la anarquía material. El mundo se estaba equivocando a su alrededor. Momo cayó de rodillas, el ruido le perforaba la mente. Su energía maldita se sentía inútil, incapaz de enfrentarse a una fuerza que reescribía las reglas de la existencia misma. La escoba se le resbaló de las manos y rodó por una pendiente recién formada en el patio. Ichichi-san. No puedo ver claro. Su visión se distorsionaba, las formas y colores se mezclaban. Las farolas se estiraban hacia el cielo, sus luces se volvían gelatinosas y pulsantes. Ichichi se esforzó por mantenerse en pie. La escuela ahora era una amalgama viviente de concreto, metal y asfalto, un monumento a la locura primordial. Los casos de suicidio y desapariciones ya no eran un misterio, eran una consecuencia natural de habitar un espacio que se negaba a ser real. Miró hacia la entrada principal, que se había transformado en una boca semicerrada, flanqueada por pilares que se retorcían como tentáculos. Debemos advertir a todos. Esto no es una maldición. Es una violación. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el suelo bajo sus pies se abrió.
no era una grieta, sino una fisura que se expandió con la fluidez de un líquido, revelando una oscuridad aún más profunda debajo. La escuela, la tierra y el aire gemían al unísono. Y Hichi y Momo cayeron en la negrura palpitante, el ruido ahogándolos, mientras la escuela de Sendai terminaba su transformación en una entidad que desafiaba toda lógica y comprensión, un monumento viviente al terror de Salgo. El apartamento de Itadori Yuji en Tokio era pequeño y ruidoso, pero en ese momento, estaba sumido en un silencio tenso. Había pasado una hora desde que las náuseas y el dolor de cabeza lo habían asaltado. El joven seguía sentado frente a su portátil, el video deportivo olvidado. Ahora, el ruido no era tanto un dolor como una punzada sutil que se alojaba en la parte posterior de su mente, un zumbido de fondo que hacía que sus dientes hormiguearan. «¡Qué día tan raro!», murmuró, frotándose la nuca. Su mente estaba dividida entre la extraña sensación física y el recuerdo de su abuelo, cuya voz todavía resonaba en su cabeza. «Ayuda a la gente que está a tu alcance, no esperes el aplauso, solo hazlo, y muere rodeado de gente». Se levantó para ir a la cocina, intentando ignorar la ligera inclinación del piso que sentía, como si su apartamento estuviera a bordo de un barco ligeramente bamboleante. Mientras el pelirrojo cruzaba la sala, la distorsión sutil que emanaba de Sendai, el eco lejano del poder de Salgo, llegó a su pico en Tokio. La influencia no afectó las leyes del universo alrededor de Yuji, no todavía, pero se encontró con una resistencia inesperada. Su cuerpo. El ruido, la indiferencia a la conciencia, el fragmento de nombre, intentó invadir la mente de Yuji, intentó doblar la estructura de sus células, obligarlas a equivocarse como lo hacía el concreto de la escuela. Pero el cuerpo de Yuji era diferente. En lugar de ceder a la náusea y la deformación que había sentido Hichi y Momo, la carne y los huesos de Yuji se tensaron. Sus músculos se contrajeron involuntariamente, no en un espasmo de dolor, sino en una respuesta primordial de rechazo. Era como si cada célula de su cuerpo se negara violentamente a la sugerencia de la anarquía. Su visión se aclaró de repente. La sensación de inclinación desapareció. Todo el ruido se concentró en el dolor de cabeza, y él simplemente lo expulsó con un gruñido. No fue un pensamiento consciente, sino una reacción física. La absoluta negación de la deformación. En ese instante, Yuji se sintió inexplicablemente fuerte, como si un resorte dentro de él se hubiera tensado hasta el punto de la ruptura. Levantó la mano, la miró. Parecía normal, pero sentía el inmenso potencial latente debajo de la piel. Tocó un tablón de madera de la pared que sobresalía ligeramente y, sin pensarlo dos veces, lo empujó con la palma. El tablón crujió y se partió limpiamente, incrustándose en la pared con un golpe sordo. Yuji parpadeó. «Vaya, parece que soy más fuerte de lo que creía». «¿Sí?» «Itadori Yuji». «Ese soy yo». «¿Quién habla?» «Soy Fushiguro Megumi. Necesito que me escuches con atención. Esto no es una broma. Tienes un objeto antiguo, de aspecto repugnante, un envoltorio de cera y tela, en tu poder». «Sí, lo tiene el club. ¿Quién eres tú y qué quieres con eso?» «Lo vamos a abrir esta noche». «Escúchame, Itadori. Tienes que ir a la escuela de inmediato. Ese objeto no es un juguete, es una reliquia de grado especial. Es un fragmento de una maldición de poder incalculable. Si le quitan el sello, algo terrible va a suceder. Es un faro que atrae la locura». ¿Locura? ¿Qué es esa cosa? Es un dedo de Suguna Ryounen, el rey de las maldiciones, que de alguna forma está conectado con algo más antiguo. Un fragmento de un nombre que la realidad se niega a pronunciar. No lo abran. Si lo hacen, la distorsión que se siente en Sendai se manifestará justo donde estás tú. Pero mi abuelo... Tu abuelo querría que evitaras que el mundo se equivocara. Ve ahora. La gravedad en la voz de Fushiguro, combinada con la extraña sensación que acababa de experimentar, golpeó a Yuji con más fuerza que su propia mano contra la pared.
Ignorando su dolor y su duelo, Yuji se puso la chaqueta. La escuela estaba justo al lado del hospital, donde estaba el cuerpo de su abuelo, un destino que ahora parecía doblemente siniestro. De acuerdo. Voy para allá. El reloj marcaba casi las 11 de la noche cuando Itadori Yuji salió corriendo de su apartamento. Las calles de Tokio estaban relativamente tranquilas. Su mente estaba en una carrera frenética. Su abuelo, la misteriosa llamada, y ese dolor detrás de sus ojos que ahora se sentía como una aguja incrustada en su cerebro. Yuji corrió con una velocidad y resistencia asombrosas, una cualidad que siempre había atribuido a ser simplemente atlético. Sin embargo, esta noche, cada zancada se sentía excepcionalmente potente, como si su cuerpo estuviera perfectamente calibrado para la tarea. La fuerza que había roto el tablón de madera era la misma fuerza que lo impulsaba, una resistencia física a la fricción y al agotamiento que la propia realidad trataba de imponer. Mientras corría, notó un detalle extraño que antes habría ignorado. Un poste de luz en la esquina parpadeaba, pero el parpadeo no era rítmico. Era errático, la luz se estiraba en un flash blanquecino y luego volvía a la normalidad, casi como un glitch visual. Un hombre sin hogar, acurrucado en un banco, murmuraba incoherencias. Sus palabras no eran simplemente demente. Eran sílabas sin conexión, un eco de la palabra rota que había surgido en Sendai. Yuji se detuvo un segundo al pasar junto a él. El hombre levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, y siseó una sílaba distorsionada. Yuji se sintió incómodo, pero el pánico de Fushiguro lo instó a seguir adelante. La escuela de Yuji, la preparatoria Sujisawa, estaba a solo unas cuadras. Estaba rodeada por una valla de malla ciclónica de 2 metros de altura y un pesado portón de acero. Normalmente, un guardia de seguridad rondaría la entrada, pero esta noche la garita estaba vacía. Yuji dudó un instante. Pasar por el portón le haría perder tiempo valioso, y él sabía que la gente del club de ocultismo probablemente ya estaba en el aula. La frustración por la potencial amenaza a sus amigos, sumada a la intensidad del ruido que ahora se hacía más fuerte cerca de la escuela, lo empujó a la acción. Sin tomar impulso significativo, Yuji saltó hacia la valla. No fue un salto atlético. Fue un estallido de poder. El aire crujió a su alrededor. Sus manos se aferraron a la malla, y su fuerza fue tal que la valla de acero se dobló y se arrugó ligeramente donde la agarró. En menos de un segundo, superó los 2 metros de altura, aterrizando en el césped del patio con un golpe seco pero controlado. Miró hacia atrás, al metal deformado de la valla, y una punzada de preocupación lo atravesó. ¿Qué diablos me está pasando? Esto no es normal. Era la señal de que el fragmento de salvo estaba atrayendo a las maldiciones. Yuji sintió que el tiempo se acababa. Corrió hacia el edificio. El ambiente era pesado y frío, y a pesar de no poder ver la energía maldita, percibía el hedor del miedo y la malevolencia. No había luces encendidas, pero la luna arrojaba sombras alargadas que se movían demasiado rápido. Cuando Yuji llegó a la entrada lateral de la escuela, encontró a Fushiguro Megumi. Fushiguro. Jadeó, deteniéndose. Llegas tarde, Itadori. Y por tu culpa, la cosa ya ha empezado a atraer a los peores. ¿Dónde está el relicario? Maldición. Ya están aquí. Sube al 3er piso, debe estar en el club de ocultismo.
Antes de que Yuji pudiera responder, Fushiguro levantó sus manos en una posición de sellos. Sus labios se movieron rápidamente, no recitando un encantamiento, sino un conjuro de resistencia. Esto no es solo una maldición. Es un foco de desviación. El terror está viniendo a buscar su nombre. Vea por el dedo. Ahora. Fushiguro no esperó. Las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar vida y a agitarse. Yuji sintió un escalofrío que no era de frío, sino de pura depravación. Miró al pasillo y vio a la primera maldición arrastrándose desde la oscuridad. No era una forma humanoide clara, sino un amasijo de carne grisácea con múltiples ojos desiguales y una boca que se abría en un patrón de sierra. La criatura se movía con una fluidez antinatural, como si no respetara la gravedad. Su presencia amplificaba el ruido a un nivel casi ensordecedor. Yuji, sin entender completamente la amenaza, sintió la misma negación física que antes. No podía permitir que esa cosa le hiciera daño a sus amigos. Arriba, Fushiguro. Lo tengo. Gritó Yuji, corriendo escaleras arriba, su cuerpo, el baluarte contra el ruido, listo para su primera confrontación con un mundo que se negaba a ser real. Itadori Yuji corría escaleras arriba, sus pies golpeaban los escalones de concreto con una fuerza que resonaba en la estructura silenciosa del edificio. El objetivo era claro: el tercer piso, el club de ocultismo, y el dedo maldito que actuaba como un faro de la anarquía. A sus espaldas, Fushiguro Megumi se preparaba para el combate. El hechicero de grado 2 estaba solo, en un pasillo donde las sombras bailaban como espectros inquietos. El ruido de Salgo era un telón de fondo constante, un zumbido disonante que hacía que el aire vibrara. La maldición que se arrastraba hacia él era un monstruo de tercer grado, un reflejo del miedo primario a la enfermedad y la descomposición, pero su forma era inestable. Los tentáculos de carne grisácea que usaba para moverse, se estiraban y encogían en longitudes ilógicas, una muestra temprana de que la influencia de la distorsión de Senda ya había llegado. Maldición. Incluso esta cosa de bajo grado es inestable aquí. Fushiguro realizó los sellos con precisión robótica. Técnica del 10 sombras. Invocación de Shikigami.